El peor sonido en el océano no es una tormenta, no es un trueno, ni siquiera es el rugido de una ola gigante. El peor sonido es el silencio. Imagina estar en un barco de vela en 1880. Llevas 3 semanas sin sentir una brisa. El mar es un espejo perfecto, plano, aceitoso. El sol cocina la cubierta. Las provisiones de agua se pudren. Y a tu alrededor, hasta donde alcanza la vista, el agua no es azul, es dorada. Estás atrapado en una alfombra infinita de algas que frenan el casco, atrapan los remos y esconden lo que hay debajo. No has encallado en una isla, has encallado en medio del Atlántico. Bienvenido al único mar de la Tierra que no tiene costas. Bienvenido a la trampa. Este es el mar de los sargazos, una anomalía geográfica, un óvalo masivo de agua estancada que gira lentamente en el sentido de las agujas del reloj, movido por 4 corrientes oceánicas que funcionan como paredes invisibles. Todo lo que entra aquí tiende a quedarse. Durante siglos, los marineros lo llamaron el cementerio de los océanos. Cristóbal Colón lo cruzó y escribió en su diario que sus hombres tenían miedo de que las algas fueran tan densas que atraparan las carabelas para siempre, dejándolos morir de sed y hambre, mirando un horizonte que nunca cambia. Para entender el horror, hay que entender la escala. El mar de los sargazos no es pequeño, tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, es casi del tamaño de la India, pero lo que lo hace aterrador es la física de su rotación. El giro del Atlántico Norte crea un vórtice tan lento que el nivel del agua en el centro del mar es, literalmente, 1 metro más alto que en el resto del océano. Es una colina de agua estancada. La basura, la madera, las algas y los barcos abandonados no fluyen a través de él, se acumulan en él. Es el desagüe lento del Atlántico. La biología aquí es extraña. El sargassum no es un alga cualquiera. No nace en el fondo. Vive, se reproduce y muere flotando. Nunca toca tierra. Forma islas flotantes que tienen su propia gravedad. Pero bajo estas alfombras doradas, la profundidad es vertiginosa. 5.000 metros de agua azul profundo, conocida por ser una de las más claras del mundo. ¿Por qué? Porque es un desierto biológico. Hay muy poco plancton. El agua es tan clara que si dejaras caer una moneda, podrías verla brillar durante minutos mientras desciende al abismo. Pero no estamos aquí por las algas. Estamos aquí por lo que las algas atrapan. Porque en este lugar, la historia marítima está llena de registros de barcos encontrados meses o años después de su partida, flotando perfectamente, con la carga intacta, con la comida en la mesa, pero sin una sola alma a bordo. ¿Qué hace que una tripulación experimentada abandone un barco en perfectas condiciones en medio del océano más tranquilo del mundo? ¿Fue un motín? ¿Fue el agua envenenada? ¿O fue algo que la mente humana empieza a ver cuando pasa demasiados días mirando un horizonte que no se mueve? La fiebre de la calma, la locura del silencio. En el próximo capítulo, abordaremos el caso más famoso de todos, el arquetipo del barco fantasma. Un misterio forense que ocurrió justo aquí, en los bordes de este mar estancado, en 1872. El Mary Celeste. Para entender el miedo, primero debemos entender la normalidad. El 7 de noviembre de 1872, el bergantín Mary Celeste partió de Nueva York. No era un barco maldito, no en ese momento. Era un vehículo comercial de 280 toneladas, reacondicionado, sólido, fuerte. Su capitán, Benjamin Briggs, era un hombre de fe, abstemio, veterano con décadas de experiencia. No era un hombre dado a la fantasía ni al pánico. Con él viajaban su esposa, Sara, y su hija de 2 años, Sofía, además de una tripulación de 7 hombres seleccionados a mano, alemanes, daneses, estadounidenses, hombres competentes. Su carga, 1.701 barriles de alcohol industrial desnaturalizado con destino a Génova, Italia. Todo en los registros portuarios indicaba un viaje rutinario, hasta que entraron en la zona de silencio. 4 de diciembre de 1872, un mes después. Estamos entre las Azores y la costa de Portugal, el borde del Atlántico Norte. Otro barco, el Dei Gratia, navega por estas aguas. Su capitán, David Morehouse, conoce a Briggs. Son amigos. Cenaron juntos antes de zarpar. Morehouse ve una silueta en el horizonte, a 5 kilómetros de distancia. Cualquier marinero sabe leer el lenguaje corporal de un barco, y el Mary Celeste se movía mal. Sus velas no estaban ajustadas para el viento. Se tambaleaba, viraba erráticamente hacia babor, y luego se corregía solo con las olas. No había nadie en la rueda del timón. Morehouse ordenó hacer señales, banderas, bengalas. El océano respondió con silencio. Durante 2 horas, el Dei Gratia observó a su barco gemelo derivar como un cadáver en el agua.
Finalmente, Morehouse envió a su primer oficial, Oliver Deveau, a abordar. Lo que Deveau encontró a bordo ha sido distorsionado por 100 años de ficción, películas y leyendas de Internet. Vamos a limpiar la historia. Vamos a ver lo que realmente estaba en el informe del almirantazgo británico. No había café caliente humeante en la mesa. Eso es un mito. No había un plato de comida a medio terminar con la cuchara en el aire. Mito. La realidad era mucho más inquietante porque era técnica. El barco estaba mojado. Había agua en la bodega. Sí, alrededor de 1 metro. Es mucho para un barco habitado, pero no suficiente para hundir un barco de ese tamaño. Las bombas de achique funcionaban. El casco estaba intacto. Las velas estaban parcialmente rasgadas, pero funcionales. Pero cuando Deveau bajó a los camarotes, encontró el verdadero misterio. Las pertenencias personales estaban allí. Las pipas de fumar de la tripulación estaban en sus estantes. Para un marinero del siglo XIX, su pipa y su tabaco son sagrados. No los abandonas a menos que pienses que vas a morir en los próximos 10 segundos. El juguete de la niña estaba en su cama. La ropa de la señora Briggs estaba doblada. No hubo lucha. No había sangre. No había señales de piratas. El alcohol, una carga valiosa, estaba intacto. Lo único que faltaba eran las personas y sus instrumentos de navegación. Analicemos esto fríamente. Faltaba el sextante, faltaba el cronómetro marino y faltaba el único bote salvavidas que el barco llevaba. Esto nos dice algo crucial. No fue una abducción alienígena ni un monstruo marino. Fue una evacuación ordenada. El capitán Briggs, un hombre que amaba su barco, tomó la decisión consciente de meter a su esposa, a su bebé y a 7 hombres fuertes en un pequeño bote de madera, en medio del océano abierto, a cientos de kilómetros de la tierra más cercana. ¿Por qué? ¿Qué puede ser tan aterrador dentro de un barco sólido que hace que un bote precario en medio de las olas parezca la opción más segura? La respuesta podría estar en la carga y en la temperatura. Recordemos, 1.701 barriles de alcohol. El Mary Celeste había viajado a través de tormentas y luego calor. La teoría forense más aceptada hoy en día, aunque nunca probada, es la explosión fría. El alcohol se evapora con el calor. Los gases se acumulan en la bodega cerrada. Es posible que una chispa, o simplemente la fricción de los barriles rozando entre sí, causara una pequeña explosión de presión. O quizás, simplemente al abrir la escotilla para ventilar, una nube de vapor de alcohol salió disparada, invisible y asfixiante. Briggs, temiendo que su barco se convirtiera en una bomba flotante, ordenó evacuar temporalmente. Aquí es donde entra el verdadero horror. El horror psicológico. No se fueron para siempre. Ataron el bote salvavidas a la popa del Mary Celeste con una cuerda larga, una línea de remolque. Su plan era simple: esperar a una distancia segura, ver si el barco explotaba, y si no lo hacía, volver a subir. Se sentaron en el bote pequeño, la esposa, la niña, el capitán, la tripulación, flotando en el inmenso silencio del Atlántico, mirando su hogar. Esperaron. 10 minutos, 20. El barco no explotó. Era seguro volver. Pero entonces, el viento cambió. Una racha de viento fuerte llenó las velas del Mary Celeste. El barco, pesado y rápido, dio un tirón. La cuerda se tensó y se rompió. Imagina ese momento, el momento exacto en que la cuerda cae al agua. El Mary Celeste, vacío, insumergible, comienza a alejarse. Gana velocidad, y tú estás en un bote de remos. Ves cómo tu salvación se aleja hacia el horizonte, llevándose tu comida, tu agua y tu vida. Remas, gritas, pero la física es cruel. Un bergantín es más rápido que los brazos humanos. Lo vieron hacerse pequeño, lo vieron desaparecer, y se quedaron solos en el centro del mar, sabiendo que el barco estaba bien. El error no fue del barco, el error fue el miedo. Nunca se encontró el bote salvavidas. El Mary Celeste continuó navegando solo durante semanas, un holandés errante, real, hasta que el Dei Gratia lo encontró. Cuando lo llevaron a Gibraltar, el tribunal no podía creer la historia. Sospecharon de fraude de seguros. Sospecharon que la tripulación del Dei Gratia había asesinado a los del Mary Celeste. Pero la evidencia forense era clara. El barco simplemente había sido abandonado por miedo. Este caso nos enseña la lección más importante del Mar de los Sargazos y sus alrededores. El océano no necesita matarte activamente, solo necesita que cometas un error de cálculo. Él tiene todo el tiempo del mundo para esperar a que la sed y el sol hagan el resto. Pero el Mary Celeste es solo un caso. Hay barcos que no son encontrados vacíos. Hay barcos que son encontrados con la tripulación a bordo, pero congelada en el tiempo. En el próximo capítulo, vamos a examinar un fenómeno aún más raro. Barcos donde la muerte llegó tan rápido que nadie tuvo tiempo de levantarse de sus sillas.
y vamos a analizar por qué la geografía de los giros oceánicos convierte al plástico y a los cadáveres en islas eternas. El Mary Celeste fue un caso de miedo a morir. La tripulación huyó para salvarse, pero hay un destino peor que el abandono. Es cuando te quedas, cuando decides luchar contra el océano, y el océano responde, deteniendo el tiempo. Hablemos del frío. En el mar, el frío no es solo una temperatura, es un conservante. Si mueres en el trópico, el mar te descompone en días. Si mueres en el Ártico, el mar te guarda, te convierte en una estatua. Existe una leyenda en los archivos marítimos británicos. Muchos historiadores dicen que es apócrifa, una historia de fantasmas inventada. Pero los detalles técnicos de los cuadernos de bitácora sugieren que, incluso si los nombres fueron cambiados, el evento es físicamente posible. Es la historia del Octavius. 11 de octubre de 1775. El barco ballenero Herald navega cerca de Groenlandia. El mar está extrañamente calmo después de una tormenta. Entre la niebla helada ven un barco. Las velas están hechas jirones, congeladas en formas rígidas. El casco está blanco por la sal y el hielo. No hay movimiento en cubierta. La tripulación del Herald aborda. Lo que encuentran no es desorden, es silencio. En la cabina del capitán, encuentran a un hombre sentado en su escritorio. Tiene una pluma en la mano. Está escribiendo en el cuaderno de bitácora, pero su piel es gris. Sus ojos están abiertos, mirando a la nada. Está duro como una piedra, congelado instantáneamente. A su lado, en el suelo, hay una mujer envuelta en mantas, abrazando a un niño. Ambos perfectamente conservados, parecen estar durmiendo, pero cuando el capitán del Herald toca el hombro del hombre sentado, el cuerpo no se mueve. Es hielo sólido. El capitán del Herald toma el cuaderno de bitácora. Las páginas están quebradizas. Lee la última entrada. Está fechada en 1762. El barco no llevaba semanas perdido. Llevaba 13 años. 13 años derivando con una tripulación de cadáveres congelados en sus puestos. Pero el verdadero horror fue cuando revisaron la posición de la última entrada. El Octavius había intentado cruzar el paso del noroeste, desde el Pacífico hacia el Atlántico, por el norte de Canadá. Nadie había logrado esa ruta. Era imposible. Significa que el barco lo logró. Cruzó el laberinto de hielo más peligroso del mundo, solo, guiado por corrientes y vientos, con un capitán muerto al timón. Fue el primer barco en la historia en cruzar el paso del noroeste, pero nadie estaba vivo para celebrarlo. Podemos descartar al Octavius como una leyenda. Es fácil ser escéptico con historias del siglo XVIII, pero no podemos ser escépticos con el SS Baichimo, porque tenemos fotografías. Y tenemos testigos vivos hasta la década de 1960. El Baichimo era un vapor de acero de 1.300 toneladas. Pertenecía a la Compañía de la Bahía de Hudson. Era un barco fuerte, diseñado para el hielo. En octubre de 1931, quedó atrapado en el hielo cerca de Alaska. La tripulación, temiendo ser aplastada, desembarcó y acampó en el hielo cercano, esperando que se derritiera. Llegó una ventisca, una tormenta blanca que duró días. Cuando el cielo se despejó, el barco ya no estaba. El capitán asumió que se había hundido. Envió un telegrama a la compañía. El Baichimo se ha perdido. Pero una semana después, un cazador inuit llegó al campamento. Dijo, he visto su barco. Está a 70 kilómetros al sur, flotando. La tripulación fue al lugar. Recuperaron la carga de pieles valiosas y abandonaron el barco por segunda vez, convencidos de que no sobreviviría al invierno. Se equivocaron. El Baichimo no se hundió. Se negó a morir. Durante las siguientes 4 décadas, se convirtió en el fantasma más real del Ártico. Fue avistado en 1932, en 1935, en 1939. Un capitán logró abordarlo, pero tuvo que huir antes de que el hielo lo atrapara a él también. En 1962, 30 años después de ser abandonado, fue visto de nuevo, todavía flotando, oxidado, fantasmagórico, sin tripulación, navegando solo por el mar de Beaufort. La última vez que alguien lo vio fue en 1969. Un grupo de inuits lo vio atrapado en el hielo, todavía a flote, 38 años a la deriva, sin capitán, sin motor, solo física. Esto nos lleva de vuelta al principio, a la trampa de los giros. ¿Cómo es posible que algo flote durante 40 años sin chocar con la costa? El océano no es una piscina estática, es una máquina de corrientes. La rotación de la Tierra crea el efecto Coriolis. Esto genera 5 grandes giros en el planeta, enormes remolinos lentos en el centro de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. La física de estos giros es simple. Lo que entra, no sale. El sargassum se queda allí.
el Baichimo se quedó allí, y hoy, nosotros estamos alimentando estos giros con algo nuevo, algo que dura más que la madera, más que el acero, y ciertamente más que la carne humana. En el giro del Pacífico Norte hay una isla que no aparece en los mapas antiguos. La llamamos la Gran Mancha de Basura. Tiene 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Es 3 veces el tamaño de Francia. No es una isla sólida que puedas pisar. Es una sopa, una suspensión de microplásticos, redes de pesca fantasma y objetos cotidianos que giran eternamente. Botellas de plástico de 1950 flotan junto a encendedores de 2020. Es el museo involuntario de nuestra civilización. Si el Octavius nos asusta porque conservó a la tripulación durante 13 años, el giro del Pacífico nos debería aterrorizar, porque conservará nuestra basura durante 500 años. El océano es un archivo. Si algo es lo suficientemente ligero para flotar, el giro lo atrapa. Si algo es lo suficientemente pesado para hundirse, el abismo lo conserva en la oscuridad y la presión. Nada desaparece realmente en el mar, solo se mueve fuera de nuestra vista. El Baichimo probablemente sigue ahí, aplastado en algún lugar del fondo del Ártico, o quizás, solo quizás, todavía flota en algún rincón no cartografiado, esperando a ser visto en el próximo siglo. En el próximo y último capítulo, dejaremos la superficie y los barcos. Vamos a bajar una última vez, porque hay estructuras bajo el agua que no son barcos, son ciudades. Y la pregunta no es quién las construyó, sino por qué el mar decidió tragárselas en una sola noche. Los barcos fantasmas son accidentes, son errores de cálculo en el presente, pero bajo las olas hay cosas que no son errores, son estructuras. En 1986, un buzo local que buscaba tiburones martillo cerca de la isla de Yonaguni, en Japón, encontró algo que no debería existir. A 25 metros de profundidad, vio una ciudad, inmensas plataformas de piedra arenisca, ángulos rectos perfectos, escaleras que suben hacia la nada, un arco triunfal. Lo llamaron el Monumento Yonaguni. Durante décadas, Yonaguni ha sido el campo de batalla entre dos visiones del mundo. El geólogo marino Masaaki Kimura dice que es artificial. Ve esculturas, carreteras y marcas de herramientas. Ve una civilización perdida hace 10.000 años. El geólogo Robert Schoch dice que es natural. Dice que la piedra arenisca, bajo la presión de terremotos constantes, se rompe en líneas rectas perfectas. Dice que la naturaleza es el arquitecto, no el hombre. Pero hay una tercera opción, la más inquietante. ¿Qué pasa si ambos tienen razón? ¿Qué pasa si la naturaleza formó la roca y los humanos antiguos simplemente la terminaron, la usaron, la adoraron, hasta que el hielo se derritió? Si Yonaguni es una duda, Dwarka es una cicatriz. En la mitología hindú, Dwarka era la ciudad dorada del dios Krishna. Se decía que tenía 900 palacios, y se decía que, cuando Krishna dejó la tierra, el océano se levantó y tragó la ciudad en un solo día. Durante siglos, los historiadores británicos dijeron que era solo un mito religioso. Se equivocaron. En la década de 1980, arqueólogos marinos bajaron al Golfo de Cambat. Encontraron muros, encontraron anclas de piedra de media tonelada, encontraron sellos de civilización. Dwarka no era un cuento de hadas, era una metrópolis real que fue borrada por el agua. No necesitamos dioses enojados para explicar esto. Necesitamos climatología. Hace 14,000 años, ocurrió algo llamado pulso de agua de deshielo, 1A. El final de la era de hielo no fue gradual, fue violento. En un periodo de apenas 300 años, un parpadeo geológico, el nivel del mar global subió casi 20 metros. Imagina la costa donde vives. Ahora imagina que el océano avanza kilómetros hacia adentro en el transcurso de una sola vida humana. Para las personas que vivían allí, no fue cambio climático, fue el fin del mundo, fue el diluvio universal. Todas nuestras historias de ciudades tragadas por el mar son probablemente recuerdos traumáticos de nuestros antepasados, viendo cómo su mundo se ahogaba bajo el agua de deshielo. El océano no es cruel, es indiferente. Guardamos nuestros barcos en él, tiramos nuestra basura en él y, eventualmente, él reclama nuestras ciudades. El Mary Celeste, el Baichimo, el plástico del Pacífico, las ruinas de Dwarka, todo es parte del mismo archivo. El océano es la memoria de nuestra fragilidad. Construimos en la orilla, mirando al horizonte, creyendo que hemos conquistado el agua porque aprendimos a flotar sobre ella. Pero la física de los giros, la presión del abismo y la historia del deshielo nos dicen lo contrario. Solo somos inquilinos en un planeta de agua. Y el alquiler a veces sube sin previo aviso. Este ha sido un viaje a través de la geografía del aislamiento. Si has llegado hasta aquí,
Si has tenido la paciencia para derivar con nosotros a través de la calma y la tormenta, entonces entiendes que el verdadero misterio no son los monstruos, es el agua misma. Suscríbete a esta frecuencia para la próxima expedición. El mar es vasto, y todavía nos queda mucho que perder en él. Y todavía nos